Bienvenidos a Ego Check 1-1 del Computer Chess Championship, el torneo donde los módulos no solo compiten por la victoria, compiten por el dominio absoluto del tablero. Hoy les traemos una partida explosiva entre dos gigantes del ajedrez computacional de 2025. La tabla de posiciones al 20 de junio de 2025 muestra a Obsidian e Integral, liderando, y en tercer y cuarto puesto, a Berserk y Plenty Chess. Recién estamos a medio torneo, por lo que cualquier cosa puede pasar. Con las piezas blancas, el temido Berserk versión 2025. Un motor de nueva generación, conocido por su estilo demoledor, tácticamente afilado y con una comprensión asombrosa del juego dinámico. Berserk no perdona errores, y cuando huele debilidad, desata una tormenta de precisión quirúrgica. Su fuerza combinada con agresividad le ha valido una reputación temida incluso entre los mejores módulos Bullet. Con las piezas negras, el sólido y estratégico Plenty Chess 6.0, un motor enfocado en comprensión posicional, defensa estructurada y juego profiláctico. Plenty no suele precipitarse. Construye lentamente, neutraliza ataques y espera el momento oportuno para contraatacar. Pero esta vez enfrentaría una tormenta táctica desde los primeros compases. La batalla se desarrolló en una variante poco común de la defensa moderna, y lo que parecía un desarrollo tranquilo se transformó en un asedio imparable, una lección de ajedrez ofensivo por parte de Berserk. Línea tras línea, jugada tras jugada, veremos cómo una ligera ventaja posicional inicial se convierte en un ataque demoledor, una doble coronación y un mate final perfectamente calculado. D4, Berserk, con su impresionante rating de 3848, elige el movimiento más flexible del repertorio posicional. Plenty Chess responde con G6, la provocativa defensa moderna. Esta jugada representa una filosofía completamente diferente. Las negras permiten a las blancas ocupar el centro, confiando en que podrá atacarlo posteriormente desde los flancos. Berserk responde con el sistema inglés, ocupando inmediatamente más espacio central. Desarrollo lógico y necesario. El alfil se coloca en la gran diagonal, ejerciendo presión sobre el centro y preparando el enroque corto. Las blancas desarrollan con tempo y propósito. Observen cómo Berserk construye sistemáticamente su posición. Cada pieza ocupa casillas ideales donde colabora con el plan general de dominación central. El contragolpe característico. Plenty Chess ataca inmediatamente el centro blanco, siguiendo los principios fundamentales de la defensa moderna. Decisión posicional profunda. Berserk avanza el peón central, creando una cuña espacial que divide el tablero en dos sectores. Alfil por C3 jaque, intercambio crítico. Plenty Chess elimina el importante caballo de C3, pero esta decisión conlleva consecuencias posicionales significativas. B por C3, recaptura natural que mejora la posición blanca de múltiples maneras. Berserk dobla peones en la columna C, pero obtiene control adicional sobre las casillas D4 y B4, además de abrir la columna B para futuras maniobras de torre. T5, contrajuego necesario en el centro. Plenty Chess debe crear tensión para justificar sus concesiones posicionales anteriores. E4, ocupación central magistral. Berserk establece el clásico centro de peones, controlando casillas vitales en ambos flancos. D6, consolidación defensiva. Las negras deben apoyar su peón E5 y preparar el desarrollo del caballo de dama. F4, avance agresivo espectacular. Berserk incrementa la presión sobre el centro negro, atacando directamente el peón E5. Caballo D7, una imprecisión notable. Plenty Chess desarrolla el caballo hacia una casilla pasiva, donde bloquea el desarrollo natural del alfil de casillas blancas. Caballo F3, desarrollo perfecto. Las blancas completan el desarrollo de sus piezas menores ocupando casillas ideales. Dama F6, activación prematura de la dama. Plenty Chess busca presión sobre el centro blanco.
atacando los peones F4 y rayos X sobre C3 simultáneamente. Sin embargo, esta centralización temprana de la dama puede resultar vulnerable a ataques posteriores. F por E5, simplificación ventajosa. Berserk intercambia peones favorablemente, eliminando la tensión central mientras mantiene ventaja espacial. Caballo por E5, recaptura forzada. Plenty Chess debe mantener el equilibrio material, aunque el caballo desde E5 ocupará una casilla temporalmente activa. Alfil E2, desarrollo sólido y flexible. Berserk va completando el desarrollo de sus piezas menores manteniendo el enroque disponible. Caballo por F3 jaque, intercambio táctico interesante. Plenty Chess elimina el caballo blanco, forzando recaptura y creando complicaciones en la posición del rey enemigo. Alfil por F3, recaptura que mejora la actividad del alfil. Berserk acepta el intercambio ventajosamente, activando su alfil hacia una diagonal más influyente. Dama H4, jaque, jaque táctico audaz. Plenty Chess aprovecha la posición expuesta del rey blanco para crear amenazas inmediatas. G3, defensa precisa y calculada. Berserk bloquea el jaque mientras debilita mínimamente su estructura de peones. Dama E7, retirada estratégica de la dama. Plenty Chess retira su pieza más valiosa hacia una casilla más segura, manteniendo conexión con el enroque y preparando el desarrollo restante. Enroque natural y necesario. Berserk completa su desarrollo básico, poniendo el rey en seguridad y activando la torre rey. Alfil H3. Activación del alfil de casillas blancas. Plenty Chess busca intercambiar su alfil menos activo por una pieza enemiga importante. Torre F2. Defensa sutil y profunda. Las blancas refuerzan la segunda fila y preparan posibles maniobras de torre. Berserk demuestra comprensión posicional superior, mejorando la coordinación de sus piezas mientras mantiene ventajas estructurales. Dama D7. Centralización defensiva. Las negras reagrupan su dama hacia una posición más activa, conectando con el desarrollo restante y preparando el enroque. Plenty Chess busca coordinar sus piezas para crear contrajuego, aunque las opciones permanecen limitadas por las restricciones posicionales. Torre B1. Activación de torre con propósito estratégico. Las blancas desarrollan su torre hacia la columna B, presionando el peón enemigo y preparando futuras maniobras en el flanco de dama. Berserk demuestra técnica superior. Cada movimiento mejora la coordinación mientras incrementa la presión sobre las debilidades adversarias. B6. Consolidación defensiva del flanco de dama. Las negras protegen su estructura de peones y preparan el posible desarrollo del alfil de casillas blancas. Plenty Chess adopta una formación defensiva, reconociendo las limitaciones de su posición y priorizando la solidez sobre la actividad. A4. Expansión territorial en el flanco de dama. Berserk incrementa su control espacial y prepara posibles avances futuros. H5. Contrajuego en el flanco de rey. Plenty Chess busca crear actividad en el único sector donde puede generar iniciativa. A5. Avance agresivo que restringe las opciones negras. Berserk incrementa la presión en el flanco de dama, limitando la movilidad de los peones adversarios. Caballo F6. Desarrollo tardío pero necesario. Plenty Chess finalmente activa su caballo rey hacia una casilla más influente. Alfil G5. Jugada magistral que incrementa la presión. Berserk activa su alfil hacia una casilla dominante, atacando el caballo enemigo y controlando casillas vitales. Caballo G4. Contraataque desesperado. Plenty Chess busca intercambiar piezas para aliviar la presión, atacando la torre de F2 y preparando posibles complicaciones tácticas. Alfil por G4. Intercambio ventajoso que elimina la actividad negra. Berserk acepta el intercambio,
mejorando su estructura de peones mientras elimina una de las pocas piezas activas del adversario. Alfil por G4. Recaptura forzada que activa temporalmente el alfil negro. Plenty Chess elimina una pieza blanca importante, aunque su alfil desde G4 permanece vulnerable a ataques posteriores. Dama D2. Desarrollo de dama con múltiples propósitos. Berserk centraliza su pieza más poderosa, conectando las torres y preparando maniobras tácticas. Enroque atrasado pero necesario. Plenty Chess finalmente pone su rey en relativa seguridad, aunque el desarrollo tardío confirma la superioridad del plan blanco. Alfil F6. Penetración devastadora. Berserk coloca su alfil en una casilla dominante desde donde controla casillas vitales del enroque negro. Esta jugada representa la culminación del plan posicional. Las blancas han conseguido penetración decisiva en la posición adversaria, creando amenazas múltiples que las negras no pueden neutralizar fácilmente. Rey H7. Retirada defensiva del rey. Plenty Chess busca mayor seguridad para su monarca, alejándolo de la presión del alfil blanco. A6. Avance de peón que crea debilidades permanentes. Berserk establece un peón avanzado que restringirá las opciones negras durante el resto de la partida. Torre a E8. Activación de torre hacia el centro. Plenty Chess busca crear presión en la columna E. Torre E1. Mejora sutil de la posición de torre. Berserk refuerza el centro y prepara posibles maniobras tácticas en la columna E. Alfil H3. Reagrupación del alfil hacia posición más activa. Plenty Chess busca crear amenazas sobre el enroque blanco, aprovechando la única pieza con potencial táctico. Dama G5. Centralización agresiva de la dama. Berserk incrementa la presión sobre la posición negra, atacando múltiples objetivos simultáneamente. Dama G4. Plenty Chess busca el intercambio de damas. Ofrece simplificación para aliviar la presión táctica, reconociendo la superioridad de la posición blanca en el medio juego. Dama E3. Evita el intercambio de las damas, con mejora posicional. Berserk mantiene las damas en el tablero mientras centra la suya en posición más influyente. Dama D7. Retirada de dama hacia posición más segura. Plenty Chess acepta la superioridad táctica del adversario y busca consolidación defensiva. G4. Avance de peones agresivo. Las blancas abren líneas de ataque hacia el rey negro, sacrificando estructura para incrementar la actividad táctica. Alfil por G4. Captura forzada que elimina el peón avanzado. Plenty Chess debe aceptar el sacrificio, aunque su alfil queda temporalmente pasivo. Es la única respuesta que mantiene equilibrio material, aunque las consecuencias posicionales favorecen claramente a Berserk. Dama G5. Las blancas recuperan la iniciativa, atacando el alfil de G4 y creando presión sobre el enroque negro. Berserk convierte el sacrificio de peón en actividad táctica decisiva, demostrando superioridad calculatoria. Alfil H3. Las negras buscan mantener su pieza más activa mientras evita capturas inmediatas. Plenty Chess mantiene cierta actividad táctica, aunque las opciones de contrajuego permanecen limitadas por la presión coordinada del adversario. Rey H1. Las blancas alejan su monarca de posibles tácticas enemigas mientras prepara maniobras más agresivas. Berserk demuestra técnica superior. Prioriza la seguridad del rey antes de incrementar la presión táctica. Dama G4. Reactivación de dama buscando intercambio. Plenty Chess insiste en la simplificación, reconociendo que las posiciones complejas favorecen la superioridad táctica del adversario. Dama E3. Mantenimiento de la tensión con mejora posicional. Berserk evita nuevamente el intercambio mientras centraliza su dama en posición más influyente. Torre E5. Plenty Chess entrega la calidad a cambio de contrajuego táctico,
Tomar inmediatamente la torre sería un error. Torre E2, doblado de torres en la segunda fila. Berserk refuerza su posición defensiva mientras prepara posibles maniobras ofensivas. Está claro que no puede tomar la torre N5. Torre E8, retirada de torre reconociendo la superioridad blanca. Las negras aceptan que su actividad temporal no genera amenazas suficientes. Plenty Chess adopta una posición más pasiva, evidenciando las limitaciones de sus opciones tácticas. Torre F4. Las blancas incrementan la presión sobre la posición negra, preparando maniobras decisivas. Dama C8. Plenty Chess busca reagrupar sus piezas y crear actividad en sectores menos presionados. Es un intento de redistribución de fuerzas ante la presión coordinada del adversario. Torre E1. Berserk optimiza la actividad de sus torres, manteniendo presión múltiple sobre la posición negra. Alfil G4. Plenty Chess busca crear amenazas sobre las piezas blancas, aprovechando su única pieza con potencial táctico. Torre G1. Berserk prepara presión sobre el enroque negro, incrementando las amenazas tácticas. Torre E5. Plenty Chess intenta reorganizar la torre, pero en realidad entrega la calidad sin compensación real y permite a las blancas tomar el control absoluto de la posición. Es una decisión desesperada en una situación ya difícil. H3. Restricción del alfil negro mediante el avance del peón. Berserk limita la movilidad de la pieza más activa del adversario. Alfil D7. Retirada forzada del alfil hacia una posición menos activa. Las negras deben aceptar la restricción de su pieza más influyente. Torre H4. Berserk incrementa la presión sobre el enroque negro, preparando amenazas tácticas decisivas. Torre H8. Defensa pasiva de la torre negra. Plenty Chess protege su enroque ante las crecientes amenazas, adoptando una formación puramente defensiva. Notar que está ofreciendo otra torre también en sacrificio, Berserk concretará la ventaja material después de asegurar el ataque contundente al rey negro. Dama F3. Berserk ha alcanzado la coordinación ideal. Dama y torres ejercen presión máxima sobre la posición negra indefensa. Dama F8. Plenty Chess concentra sus fuerzas defensivas ante el inminente asalto blanco. Es una medida desesperada que evidencia la superioridad táctica abrumadora del adversario. Alfil por E5. Intercambio decisivo. Berserk ahora acepta el sacrificio de calidad y elimina la torre más activa del adversario, obteniendo ventaja material decisiva. D por E5, las negras deben recapturar para evitar déficit material catastrófico. Dama F6. Penetración de dama ejerciendo presión máxima sobre el enroque negro. Berserk ha conseguido la coordinación ideal para el asalto final. Rey G8. Las negras intentan alejar su monarca de la presión inmediata de la dama blanca. Plenty Chess adopta medidas defensivas desesperadas ante la abrumadora superioridad del adversario. Torre G5. Las blancas coordinan sus piezas pesadas para crear amenazas letales sobre el rey negro. Alfil A4, Plenty ya no juega por la victoria. Intenta molestar en el flanco dama, pero ignora el fuego en su casa. Torre por E5. Captura de peón que incrementa la ventaja material. Berserk consolida su superioridad mientras mantiene la presión táctica. Dama G7. Intercambio de damas ofrecido por Plenty Chess, que busca simplificación hacia un final donde las ventajas blancas puedan ser menos decisivas. Es una estrategia defensiva lógica ante la abrumadora superioridad en el medio juego. Dama D8. Jaque intermedio. Berserk aceptará la simplificación desde una posición de máxima ventaja. Antes no.
Dama F8. Solo queda cubrir. Ya no hay coordinación negra. Dama G5. Las blancas mantienen su dama, evitando simplificación prematura. B5. Contrajuego desesperado en el flanco de dama. Plenty Chess busca crear actividad mediante avances de peones, intentando complicar la posición. Es el único plan activo disponible en una posición estructuralmente inferior. Torre F4. Berserk optimiza su posición mediante mejoras incrementales constantes. B4. Plenty Chess adopta un plan agresivo desesperado, buscando generar contrajuego mediante presión sobre la estructura de peones blanca. C por B4. Captura ventajosa que mejora la estructura de Berserk, consolidando ventajas posicionales mientras elimina el único contrajuego negro disponible. Torre H7. Las negras buscan crear actividad con su torre, preparando posible presión sobre la segunda fila. Torre E7. Penetración devastadora en séptima fila. Berserk demuestra técnica de finales superior, activación de torres hacia posiciones dominantes. Torre G7. Plenty Chess busca contrapresión para neutralizar la invasión blanca. Es una medida defensiva necesaria que mantiene cierta actividad, aunque las perspectivas permanecen desfavorables. Torre por A7. Berserk no solo gana material, sino que libera completamente el camino para la promoción del peón A6. Esta es una lección fundamental sobre la diferencia entre ganancia material táctica y ganancia material estratégica. Cuando un motor de la fuerza de Berserk captura este peón, no está simplemente comiendo material, está ejecutando un plan calculado a 20 a 30 jugadas de profundidad. La dama negra se centraliza en C8 buscando contrajuego. Esta es una técnica defensiva clásica. Cuando tu posición está bajo presión severa, intentas crear amenazas en otra parte del tablero para forzar al oponente a defenderse. Un jugador humano podría sentir cierta esperanza con esta centralización de la dama, pero los motores evalúan que con el rey tan expuesto y las torres blancas dominando, no existe contrajuego real posible. ¡Espectacular! Ahora tenemos ambas torres en la séptima fila. Cuando las torres se doblan en la séptima fila, crean lo que los grandes maestros llaman poéticamente los cerdos en la séptima, o las torres gemelas. ¿Por qué es tan devastadora esta configuración? Primero, las torres controlan completamente las filas séptima y octava, creando una pared que el rey enemigo no puede cruzar. Segundo, pueden atacar peones en la séptima fila desde ambos lados, haciendo imposible defenderlos todos. Tercero, y esto es sutil pero crucial, pueden coordinarse para crear amenazas de mate que una sola torre nunca podría generar. Alfil de E7. El alfil negro bloquea la torre de A7. Esta jugada muestra la resistencia inteligente de Plenty Chess. Aunque la posición está perdida, el motor intenta crear pequeñas complicaciones tácticas que podrían, en teoría, llevar a un error del oponente. Torre A por D7. Berserk muestra técnica impecable. Al eliminar el alfil, Berserk reduce las posibilidades tácticas de las negras a prácticamente cero. Dama por D7. Plenty Chess no tiene alternativa real. La recaptura es obligada, pero ahora el final está matemáticamente perdido para las negras. Torre por D7. La torre blanca es ahora la reina absoluta de la séptima fila. La torre en D7 es una pieza dominante que ilustra perfectamente el concepto de pieza hiperactiva. Torre por D7. Las negras no tienen opción. Permitir que la torre permanezca en D7 sería incluso peor que este intercambio. Dama por G6 jaque. El momento culminante llega con este jaque devastador. Este jaque es el comienzo de una secuencia forzada que Berserk ha calculado hasta el mate. Torre G7. La única defensa.
La torre debe interponerse. El rey no puede moverse debido a amenazas de mate inmediato. Dama por G7 jaque. Berserk sacrifica la dama, pero entra en un final completamente ganado. Rey por G7. El rey negro debe recapturar, pero ahora entra en un final donde los peones pasados de Berserk son imparables. B por C5. Y ahora comienza la fase de promoción múltiple. A7, el peón imparable. El peón A7 está a solo una jugada de la gloria. D6, el segundo ariete. Segundo peón pasado en marcha hacia la promoción. D7, el peón D llega a la séptima fila. La promoción es inminente. D8 igual dama, jaque. Primera promoción con jaque. A8 igual dama. Segunda dama. Increíble. Dos damas en el tablero. Dama A5, jaque devastador. El rey está siendo conducido al matadero. Jaque mate espectacular. Berserk triunfa de manera magistral. Esta partida es una demostración magistral de cómo los motores modernos convierten ventajas posicionales mínimas en victorias técnicas aplastantes. Una exhibición absolutamente brillante de técnica ajedrecística de élite,